Quiero agradecer al señor David Splain que me haya invitado acá al Teatro Stanley de Nueva Jersey. Quiero saludar a todos los testigos de Jehová que me están viendo en este momento ahí en el auditorio, que están sentados ahí. Puedo observar que se encuentra el señor Guy Boredu. Puedo ver también al señor Colima 601, al señor Apolos, que me está observando en este momento. Y tengo el gusto pues de estar aquí en el Teatro Stanley, después que haya escuchado pues al señor David Splain, que está en este momento aquí. Lo podemos ver justo ahí, está el señor David Splain, y he escuchado pues todos sus discursos, los discursos del cuerpo directivo, el cuerpo gobernante, que acaban de dar hoy día 6 de octubre de 2012 con sus nuevos cambios de entendimiento. Yo quisiera dedicar este video a estos señores que he mencionado, que son los testigos de Jehová recalcitrantes, fanáticos, que todavía no quieren darse cuenta de la gravedad de lo que ha dicho este señor que está acá, la gravedad de lo que ha dicho este señor que está acá, que acaba de decir pues que el esclavo fiel y discreto lo forman 8 personas, que es el cuerpo gobernante, porque supuestamente no me consta, a nadie le consta, dicen ellos que están encargados directamente de preparar el alimento espiritual, cosa que a mi juicio personal eso es una mentira. Eso de que ellos preparan el alimento espiritual, que están encargados de eso, debe ser un grupito ahí encargados ahí que se encargan de eso, de preparar sus alimentos chatarra, y quienes ponen la cara, quienes ponen la fachada de ser los que suministran este alimento espiritual son estas 8 personas, pero estoy convencido 100% que estos señores no están encargados de eso, porque sería absurdo que estén pues 24 horas al día, los 30 días del mes, estudiando la Biblia para acabar dando luces chatarra, ¿no? Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Entonces yo me pregunto, señores que me están viendo ahí en el auditorio, ¿quiénes administran la Watchtower? Si estos señores que están ahí, que son la autoridad ahí de la Watchtower, puesto que no conocemos a otros, entonces nos preguntamos, aparte del gerente general, ¿no?, el presidente de la empresa, que es el señor Don Alden Adams, que no se le escucha nada. Yo cuando me pongo a pensar, pues, en el pasado, pues todos los presidentes tenían un protagonismo dentro de la Watchtower. Se le escuchaba al presidente de la Watchtower, al señor Charles T. Russell, aparecer dando discursos y publicando su literatura, y tenían protagonismo. Había más, lo que se podría decir, un culto a la personalidad en el pasado, ¿no? Lo hubo con Russell, después con Rutherford, y después con el mismo Frederick Franz, que era prácticamente idolatrado como el teólogo iluminado de la sociedad Watchtower después de la muerte de Rutherford, y ese nombre se escuchaba hablar constantemente cuando se trataba del alimento espiritual, y que se decía entre los betelitas que a veces el señor Franz estaba encerrado en su dormitorio y no se le podía interrumpir porque estaba en directa comunicación con Jesucristo, y por eso no se le podía molestar, porque estaba él solo recibiendo supuestamente por medio del Espíritu Santo los próximos alimentos espirituales. Y esa era pues la idea y la creencia que existía durante la vida del señor Frederick Franz. Lo que solamente quiero decirle acá al señor David Splain es que si Dios es un Dios de verdad, que sabe todo, sabe cuándo va a ocurrir el fin del mundo, y es el único que lo sabe, cuándo va a ocurrir el Armagedón, también pues tenía que saber pues quiénes eran realmente el esclavo fiel y discreto, ¿no? No es posible que Dios, que es el que da alimento a sus esclavos, según se lee en la literatura de la Watchtower, que dice muy claramente que es Dios quien se comunica con su esclavo por medio de Jesucristo para dar alimento espiritual al tiempo debido. Y si en el año 1927 el señor Rutherford dio la explicación
diciendo que el esclavo fiel y discreto eran todos los cristianos ungidos con esperanza celestial que formaban el cuerpo de Cristo, y que todos ellos eran el esclavo fiel y discreto, y ese anuncio significó el alimento a su debido tiempo, provisto por Dios mismo, y como Dios es la verdad, no puede dar alimentos a su debido tiempo falsos y engañadores. Y después sería pues que no, que hay que dar una luz más brillante porque se tiene que aclarar el entendimiento anterior, y resulta que el entendimiento posterior resulta diferente al entendimiento anterior, y deja la luz anterior como una luz falsa dada por Jehová Dios a su debido tiempo, que al final no debió entonces darse, porque si esa luz no estaba bien, entonces no fue un alimento dado por Dios a su debido tiempo, sino a tiempo indebido, puesto que si después se da otra enseñanza posterior a esa para aclarar o para desechar la enseñanza anterior para dar otra diferente, quiere decir pues que el alimento que Dios dio a su debido tiempo no fuera correcta, y si no fuera correcta, puesto que se ha dado otra diferente, quiere decir entonces que no fue el alimento a su debido tiempo, puesto que si hubiera sido a su debido tiempo, entonces no debió moverse más esa enseñanza. Pero la Watchtower en 1927, gracias a la iluminación que supuestamente recibió el juez Radford por parte de Jesucristo, para darle a entender que el esclavo fiel y discreto ya no era el pastor Russell, sino eran un grupo de cristianos ungidos que eran los 144.000. Se supuso pues que era pues el entendimiento dado por Dios a su debido tiempo, ¿no? Por eso se publicó en la Atalaya del 15 de febrero de 1927 que el esclavo fiel y discreto no era el pastor Russell, que si bien el término esclavo estaba en singular, se debería aplicar a una clase colectiva de cristianos ungidos. Y de esa época, de ese momento, de partir del 15 de febrero de 1927, se comienza a creer y a enseñar que el esclavo fiel y discreto lo constituían los 144.000 ungidos con esperanza celestial, y que de esa clase ungida quedaba un resto aún vivos en la tierra, que formaban pues ese esclavo fiel y discreto. Es decir, el resto ungido aún vivos en la tierra, de esa clase de los 144.000, era el esclavo fiel y discreto vigente en ese momento, todos ellos en su conjunto. Sin embargo, hoy, 6 de octubre de 2012, este señor que está acá abajo, que está acá, el señor Explain, usted ha dicho pues que y ya el esclavo fiel y discreto no son los 144.000, sino que son solamente 8 personas, entre ellas usted. ¿Cómo es posible que usted diga eso si Dios dio el alimento a su debido tiempo, enseñando la verdad bíblica a señor Radford en 1927, dándole a entender y a comprender que el esclavo de Mateo 24:45 no era el pastor Russell, es decir, no era una sola persona, sino una clase colectiva de cristianos ungidos, aún vivos en la tierra en ese momento, que supuestamente Jesús inspeccionó y halló fiel y discreto, puesto que estaban dando el alimento correcto desde 1879 a la fecha. Ahora usted me dice que son ustedes 8. Entonces, ustedes son unos apóstatas, señor Explain. Usted es un apóstata. Usted ha abandonado y ha decidido rebelarse. Esa es una rebelión contra Jesucristo que le dio al señor Radford en 1927 como una verdad de que el esclavo fiel y discreto era todo el cuerpo de Cristo, que van a heredar los cielos para estar en su reino celestial. Y ahora usted, lo que ha hecho, señor Explain, y junto con sus colegas del cuerpo gobernante, es tirar una patada en el trasero a sus hermanos coesclavos con esperanza celestial, diciendo que ellos ya no son fieles ni discretos, y que solamente son ustedes 8, los cuerpos gobernantes, los únicos esclavos fieles y discretos. Y los demás esclavos de la clase ungida ya no son fieles y discretos como se enseñaba antes. Eso deja a los demás fuera de la posibilidad de estar en el reino de Cristo en los cielos, puesto que el cuerpo de Cristo no puede estar formado por 8 que han sido fieles y discretos, y se tenga una gran mayoría de esta clase que serían 143.992 personas ungidas que no son fieles y discretas, y por ende no podrían heredar los cielos, puesto que no demostraron o no llegaron a ser fieles y discretos, más que solo ustedes 8. Entonces, amigos que están escuchándome ahí abajo, esta religión es falsa.
puesto que Jehová, que es la verdad, que Jesús, que es la verdad, y que Jehová lo sabe todo, porque es el único que sabe cuándo va a ser el fin del mundo, es imposible que Dios no haya sabido que el esclavo fiel y discreto lo formaban los 144,000 y haya estado detrás de este engaño por 86 largos años, es decir, desde 1927 a la fecha, cuando se entendió que el esclavo era todo el cuerpo de Cristo con esperanza celestial, esa clase de los 144,000. Entonces, no es posible que Dios, junto con Jesucristo, no hayan sabido, pues, que el esclavo lo formaban 144,000. Y me van a decir a mí, ustedes hoy día, en este teatro Stanley, a decirme ustedes, señores del cuerpo gobernante, que son ustedes los únicos fieles y discretos siervos del Señor, y que los demás de la misma clase de ungida no son fieles y discretos, y los dejan ustedes prácticamente como infieles y no discretos, y sin el derecho de estar formando parte del cuerpo de Cristo. Y esto es algo que no se puede aceptar, no es concebible que Jehová, que es el que sabe todo, no haya sabido que el esclavo fiel y discreto no lo formaban todos los 144,000, como se enseñó a partir de 1927. Nadie en su sano juicio podría pensar que Dios pudo haber estado detrás de este engaño por tantos años, señor Splain. A ver, pues, ¿qué tiene que decir usted? Es por eso que nosotros nos hemos presentado acá en vía satélite, acá en esta pantalla gigante, en el Teatro Stanley, para reclamarle a usted, señor David Splain, que ustedes son unos charlatanes, son los primeros apóstatas de Jesucristo. Ustedes son los apóstatas que abandonan una enseñanza que dio Jesucristo al señor Rutherford por medio del Espíritu Santo, para aclararle que el esclavo fiel y discreto ya no era el pastor Raza como se pensaba, sino que eran los 144,000. Y ahora resulta pues que esa aclaración que le dio Dios por medio de Jesucristo, su esclavo, en 1927 al señor Rutherford, para aclarar este punto de vista de Mateo 24:45, tampoco es verdad. Puesto que ahora ustedes me están diciendo que son ustedes 8. Primero, decían hasta antes de 1927, que ese esclavo de Mateo 24:45 era el pastor Russell. Y después, a partir del 15 de febrero de 1927, se comenzó a enseñar, hasta hoy día, que ese esclavo fiel y discreto no era pastor Russell, sino eran los 144,000. Y ahora dan otra nueva luz para decir que ya no son los 144,000, sino son ustedes 8. Es decir, ¿cuál es la luz? Es la verdadera. ¿Cuál es el alimento a su debido tiempo? ¿Esta es la luz que se hace más brillante? Porque en realidad no veo ninguna luz más brillante, porque cada luz que se da apaga la luz anterior, y en vez de darle más brillo, por ejemplo, la vista que han dado ustedes ahora, en vez de darle más comprensión a la anterior, en vez de dar un entendimiento adicional a esta clase de ungida de los 144,000, en vez de decir algo nuevo que dé más luz, que no contradiga lo que se está enseñando hasta ese momento, que no contradiga, lo que vemos es que la nueva luz, en vez de dar brillo a la luz anterior, le tiró pintura negra a la luz, a esa lámpara de luz, y le tiró tinta negra o pintura negra, y la apagó por completo. Porque es una luz más brillante, eso es apagar una luz anterior tirándole pintura negra al foco, a la lámpara de luz anterior que estaba brillando como la verdad. Y ahora usted me dice que no es así y que es otro entendimiento. ¿Entiende usted, señor Splain, que este es el tercer cambio que se da en el concepto de Mateo 24:45 del esclavo? Puesto que hasta 1927, hasta el 15 de febrero de 1927, se entendía que ese esclavo era una sola persona, que fue el pastor Russell. A partir del 15 de febrero de 1927, la sociedad Watchtower, bajo la presidencia del juez Rutherford, publica un artículo en esta revista para explicar que el esclavo tenía que ser toda la clase ungida en su conjunto, esa clase de los 144,000 que van a heredar los cielos. Y eso se ha mantenido constante como una verdad, como la verdad, como digan ustedes. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? Enseñando esta doctrina como la verdad. Y resultó que no fue la verdad, sino la mentira. ¿Entiende usted, señor Splain? ¿Entienden ustedes, amigos, están viéndome ahí abajo, ahí sentados como unos sonzonazos? Señor Gaiboredo, que está usted sentado ahí, señor Apolos, señor Colima 601. ¿Ustedes no se dan cuenta que este es el tercer cambio que se da en el concepto de Mateo 24:45, que no es una luz que va brillando, sino que es una luz que se introduce, que apaga la luz anterior, le tira
tintura negra a la lámpara de luz que estaba brillando como la verdad, y le tira barro a la lámpara de luz anterior que estaba brillando, le tira barro, porque eso para tirarle barro, la opaca, le quita su brillo, la tira a la basura y pone en su lugar otro foco, otra lámpara de luz en su reemplazo totalmente diferente. Y como decía el señor Russell, que el concepto de una nueva luz más brillante era esa luz de conocimiento que daba más entendimiento a una luz previa sin anularla ni contradecirla, puesto que las luces de alimento espiritual que vienen de Dios son como su autor, decía Russell, son como su autor, y como el autor es Dios, esas luces no pueden ser falsas ni mentirosas, porque dejaría a Dios como un mentiroso, cosa que no es posible. Y los únicos alimentos que pueden ser mentirosos, falsos, son los alimentos de hombres, que se pueden ir cambiando con el tiempo, inclusive reemplazándolos por otros diferentes, por puesto que son alimentos de hombres que no están inspirados por Dios. Pero si realmente el alimento que da la Watchtower son alimentos que son dados por Dios por medio de Jesucristo, entonces la cosa es diferente. Entonces los alimentos que se dan no pueden ser mentira, puesto que son como su autor, como el suministrador, como el proveedor de ese alimento espiritual. Y si es Dios el que da el alimento espiritual, no puede ser mentira, y decir que ya no son los 144.000, sino ahora son 8 personas, puesto que eso deja a Dios como un mentiroso y estar detrás de un engaño, junto con Jesucristo, de una enseñanza falsa, que se creó como la verdad, como le llaman los Watchtower, por tantos años, y cómplices de este engaño, señores. ¿Quién podría en su sano juicio pensar que eso es así? Entonces, quiero que sepan ustedes que me están escuchando, no le hagan caso a ese baboso que está ahí, que es un pobre tarado, que lo que ha hecho el día 6 de octubre de 2012 es tirar al tacho de basura una doctrina tan importante, tan vital, que es justamente la composición del esclavo fiel y discreto, que se enseñó y se creyó que era todos los restos ungidos aún vivos en la tierra, y que eran todos los 144.000 en su conjunto, y que queda un resto de ellos aún vivos en la tierra, que también formaban parte de esclavos fieles y discretos, y que todos ellos, por hecho de ser esclavos fieles y discretos, por tener esa condición de ser fieles y discretos, tenían también ese derecho, y se ganaron el derecho de estar con Jesús en el cielo, puesto que mostraron ser fieles y discretos al dar el alimento espiritual. Pero ahora resulta que los únicos que dan el alimento espiritual en forma fiel y discreta son 8 personas. Entonces el resto de la clase ungida no ha hecho su labor de dar el alimento espiritual. Entonces no se comportaron como buenos siervos y no cumplieron su misión de dar el alimento espiritual a los domésticos, puesto que ellos no son el esclavo que se dedicó a cumplir lo que Jesús les encomendó hacer, que era a predicar las buenas nuevas a las naciones, a todos los domésticos. Y como ellos no son parte de aquellos que elaboran alimento espiritual, entonces la sociedad Watchtower los ha calificado de infieles e indiscretos, es decir, no son el esclavo fiel y discreto, y eso quiere decir que si no son el esclavo fiel y discreto, toda esa gran mayoría de la clase ungida, quiere decir que han demostrado ser infieles e indiscretos, y por ende se deben castigarles, se les debe castigar, y podrán heredar los cielos para formar el cuerpo de Cristo, puesto que los únicos que han demostrado ser fieles y discretos en su alimento espiritual han sido un grupo pequeño de esclavos que demostraron ser fieles y discretos, que son los que preparan y dan el alimento espiritual. Entonces aquí hay una cosa, pues, se dan cuenta, los señores que me están escuchando, ustedes no pueden estar aplaudiendo como unos imbéciles, pues, a este hombre, ¿no? Aplauden como unos imbéciles cualquier cosa que este esclavito nuevo de 8 personas le dicen a ustedes, y ustedes aceptan todo porque ustedes son un ganado. Son gente que son dispuestos a aplaudir cualquier cosa que le diga este señor que está ahí en el podio, aquí en el atril. Ustedes son dispuestos a creer cualquier imbecilidad que este sujeto les diga, porque ustedes no se dan cuenta que es un hombre de carne y hueso, igual que ustedes, y quizás con un IQ más bajo que ustedes, y ustedes siguen a una persona que es igual que ustedes, de carne y hueso, que no tiene nada que ver con Dios y Jesucristo. Esta religión es recontra falsa, y eso lo puede ver cualquier persona con un poco de sentido común. Aquí veo pues el señor que está abajo ahí en el público, ahí sentado en su butaca, ahí lo estoy viendo, y veo al señor Apolos. Si verdaderamente lo veo, pues un hombre mayor parece, es triste pues, señor Apolos, que usted esté sentado ahí como un idiota y esté aplaudiendo pues lo que ha dicho este señor, ¿no? Porque es realmente inaplaudible
No sé cómo usted no llevó su canasta de tomates y huevos podridos para lanzárselo al final del discurso que acaba de dar este baboso del señor Splain. Deje usted tirarle pues un tomatazo y tirar huevos podridos, ¿no? Pero no para estar usted aplaudiendo ahí, está en el coro ahí de trompetas, ¿no? Es vergonzoso cómo no tienen capacidad de análisis y de reflexión, es decir, ¿qué pasa acá con esta religión? Que ha dado 3 cambios con respecto al concepto de Mateo 24:45, que era del esclavo. Primero se había enseñado en una sociedad que era el pastor Russell hasta el 1927. Después, a partir del 15 de febrero de 1927, se cambia eso diciendo que eran los 144.000, más Cristo incluido. Y después, con el tiempo, lo dejaron solo los 144.000, por si acaso quiero aclarar eso. Y con el tiempo se aclaró eso diciendo que solamente eran los 144.000 los que formaban la clase del esclavo discreto. Y eso se mantuvo hasta hoy día. Y después se hace otro cambio dramático, reduciendo, no sé si será por la crisis americana, por los problemas de Estados Unidos que están ahorrando pues en sueldos quizás, y han despedido pues a la gran mayoría de ungidos, se han dejado 8 personas para ahorrar quizás, porque no pueden pagar tanta plata en planilla, en la nómina de remuneraciones a tanta gente de la clase privilegiada del esclavo. Y como estamos en crisis en Estados Unidos, vemos pues que la UAS está también haciendo una racionalización administrativa, un ahorro de personal, ¿no? Y entonces ha tenido que reducir la gran mayoría de los 144.000 y dejarlo en 8 personas nada más. Eso lo único que puede explicarse, esta reducción del esclavo discreto de 144.000 personas ungidas a que solo lo conformen 8 sujetos ahí. Entonces usted, señor David Splain, entonces usted no se me esconda, está ahí de espalda, no quiere voltearse usted porque le da vergüenza mirarme en la cara. Pero es increíble, señores que me están escuchando, que esta religión que se llama la religión verdadera, dijo pues en la atalaya del 15 de diciembre de 1955, en la página 798, dijo que Dios causó que se diera la correcta interpretación de las palabras de las ovejas y las cabras, y que también Dios causó que se diera el discurso, a partir de 1918, el discurso millones que ahora viven jamás morirán. Yo les invito a ustedes que lean esa atalaya que está en inglés, en la 15 de diciembre de 1955, es la ciudad de Watchtower, cuando estaba el presidente el señor Knorr, dijo que Jehová Dios directamente causó que se iniciara la campaña de los millones, que fue una campaña que empezó en 1918 y murió en 1925, donde se aseguraba a las personas que millones de ellas no morirían jamás. Claro que si se convertían en historias de la Biblia, entraran a la Watchtower, a esa arca de protección, que si se incorporaban a la ciudad de Watchtower, ellos no morirían jamás, puesto que la Armagedón estaba a la vuelta de la esquina para el otoño de 1925, y se aseguró además que los patriarcas resucitarían en cualquier momento para habitar la tierra, y para eso el juez Rutherford posteriormente construyó Betzarim, para acogerlos y meterlos ahí como si fuera un hotel de lujo, de 5 estrellas, ¿no? O más estrellas quizás. Entonces, la Watchtower acusó a Dios de ser el responsable en esa atalaya. Y menciona que Jehová causó que se diera ese discurso donde se contenía una profecía falsa para el fin del mundo, que era y que según la Watchtower estaba más clara indicada que la del pastor Russell para 1914. Y esa organización acusó a Dios de ser el responsable, el causante de que se diera esta fecha falsa de fin del mundo para engañar a la gente por tantos años, dándoles las esperanzas que no morirían jamás, puesto que entrarían al nuevo mundo en 1925 para habitar la tierra de un paraíso restaurado. Y eso fue lo que dijo la Watchtower en 1955, señor Splain. Esa religión falsa, mentirosa, que acusa a Dios de ser culpable de iniciar esta campaña que se llamó la campaña de los millones, puesto que esa campaña contenía un discurso que se llamaba millones que ahora viven jamás morirán, que fue una mentira, puesto que todos esos millones de personas todas ahora están sepultadas. Entonces ese fue el más grande engaño del juez Rutherford. Y la Watchtower en 1955, es decir, 30 años después de este fiasco, comienza a decir que Dios causó que se diera ese discurso y saca pecho de eso en esta atalaya de 15 de diciembre de 1955, porque en 798, diciendo que Dios causó que se diera esta
este discurso por espacio de 7 años, a partir de 1918, que duró 7 años vendiendo esta literatura chatarra, de este panfleto, este folleto, casi libro, donde contenía todo el discurso que se daba en todo Estados Unidos y Canadá, con bombos y platillos anunciando el fin del mundo por el 25, señor. Y echó la culpa a Dios, y uno dice, esta puede ser la religión verdadera. Señor Apolo, que está viendo usted sentado escuchándome ahí abajo, ahí junto con esas damas, con el señor Gaeboredo, que está ahí con Lima 601, que está por acá, ahí lo veo al fondo, y el señor Mr. Rayback, ahí está el señor J. Palacios abajo, y Luro también, no te me escondas, estás ahí, Luro. Y echó la culpa a Dios de ser responsable de ese discurso, y además que Dios dio la correcta interpretación de la parábola de las ovejas y las cabras en 1923, y lo menciona claramente, así que Dios dio al juez Rutherford la interpretación correcta de la parábola de las ovejas y las cabras, diciendo que esa parábola se comenzó a cumplir durante la segunda parucía de Jesús en 1914, por medio de la obra de predicación de casa en casa. Aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas, y aquellos que rechazaban el mensaje que daban los testigos de Jehová eran las cabras, y ya de ese momento se había comenzado a hacer esa separación, que nada tenía que ver con el juicio final, obviamente, sino que era una separación previa para poder distinguir de entre la gente de las naciones quienes están dispuestos a escuchar el mensaje y entrar al arca de salvación de la Watchtower para convertirse en ovejas con un aseguramiento, con una certeza que no morirían jamás y que podrían salvarse. Y dice Santa Laia que Dios causó que se diera esa correcta interpretación, fue Dios, lo dice bien claramente. Y en 1995 el señor Milton Hensel, que estaba presidente de la Watchtower, puesto que había muerto el señor Franz en 1992, decide descartar junto con el cuerpo gobernante esta doctrina que Dios causó que se diera, y entonces la Watchtower en 1995 cometió apostasía contra Jehová Dios, puesto que la Watchtower dijo que Dios dio la correcta interpretación de esa parábola de las ovejas y las cabras en 1923, para que se entendiera que esa parábola se había comenzado a cumplir en 1914 durante la segunda parucía invisible de Jesús. Y en 1995, después de haber enseñado esto como una verdad por 72 largos años, señores que me están escuchando de abajito, todos ustedes que están ahí abajo, todos ustedes que están ahí, se comenzó a enseñar desde 1923 hasta 1995, en que se descartó. Fueron 72 largos años que Dios estuvo detrás con Jesucristo de una mentira, ¿no? Y gente, testigos de Jehová, murieron creyendo en esa doctrina, que esta parábola de las ovejas de las cabras había iniciado en 1914, y por eso ellos salían al servicio a predicar, justamente para cumplir esa profecía de la parábola de las ovejas de las cabras que había iniciado en 1914, para poder llevar a cabo el Armagedón. Puesto que después que ese evangelio del reino sería predicado en todas las naciones habitadas y después vendría el fin, era justamente esa la misión de los testigos de Jehová, de salir a predicar para separar las ovejas de la cabra y terminar de dar el mensaje a todas las naciones para poder traer el Armagedón, como dice Mateo 24:14. Y muchos testigos de Jehová murieron y trabajaron duro, manipulados por esta enseñanza falsa, pensando que ellos estaban llevando a cabo el cumplimiento de la profecía de las ovejas y de las cabras, tratando de salvar a la gente y rescatar a las ovejas que estaban dentro del mundo para que entraran al arca de salvación de la Watchtower. Y eso se creyó, señores, por 72 largos años, y muchos testigos de Jehová murieron creyendo que esa era la doctrina correcta, que ellos llaman. ¿Qué tiempo tiene usted en la verdad, hermano? Nosotros enseñamos la verdad, hermano, estamos en la verdad, hermano. Y con el tiempo se descubrió que no estaban en la verdad, nunca lo estuvieron, sino que estuvieron en la mentira, en la oscuridad, en el engaño. Y en 1995 se descarta esa doctrina. Y se dice que no, que eso será recién cuando Jesús retorne, venga, la palabra griega erkomai, cuando Jesús arribe, haga el juicio final y se siente su trono de gloria, y recién empiece la separación de las ovejas y de las cabras. Y así de un plumazo, este esclavo apostata de lo que Jehová supuestamente causó se diera como la correcta interpretación de la parábola de las ovejas y las cabras en 1923, una doctrina que se enseñó como la verdad a los testigos de Jehová por un largo periodo de 72 años. ¿Entiende usted, señor Apolo? Y es triste que usted, que es una persona de mi edad, siga siendo un burro, defendiendo como un idiota esta organización falsa, que acusa a Jehová de ser el culpable
de haber enseñado todas estas enseñanzas falsas, señores, que están viéndome ahí. Colima, Luro, que estás al fondo, Gaiboredo, que estás ahí. Se enseñó eso como una verdad por 72 años, y la gente creía que yo estaba trabajando, haciendo servicio para llevar a cabo el cumplimiento de esa profecía de la separación de hijas de cabra. Entonces, ¿dónde están los verdaderos apóstatas? Están en la cúpula. Usted, señor, usted que está ahí, usted, señor de David Spring, y todo lo que fueron la parte del esclavo, son la cúpula. Ustedes son los primeros apóstatas de su propia doctrina. Abandonan, se van en contra. Pero ¿quién expulsa pues a ustedes? ¿Quién no se puede expulsar? ¿Sabe quién no va a expulsar a ustedes? Jehová Dios ya los expulsó. Ya los tienen ustedes listos para ir a los tirados a Gehenna cuando Jesús venga para hacer el juicio. Ustedes se van a ir a Gehenna por haber engañado a la gente por tantos años. Ustedes no son una religión verdadera, y Jehová y Jesucristo no están conduciendo esta organización, porque Jehová no hubiera permitido jamás que esta organización dijera que Jehová causó que se diera un discurso que se llamó la campaña de los millones, que duró 7 años engañando a la gente con una mentira. Y no hubiera permitido jamás que su organización en la tierra dijera que Jehová causó que se diera este discurso, que echando la culpa, que Jehová permita que se le eche la culpa a él de un engaño por 6 años a las naciones, diciendo que el fin del mundo estaba a la vuelta de esquina para 1925. Y más aún, que se dijera que Dios fue el que causó que la correcta interpretación de esta parábola de las ovejas de las cabras en 1923, cuando después resultó que no era así, que era una mentira totalmente opuesto, que eso no se había cumplido cuando empezó la segunda profecía de Jesús en 1914, sino que todavía está para el futuro, para después de la gran tribulación, cuando Jesús arribe, erkomai, palabra griega erkomai, cuando él arribe, no dice aparucía, cuando Jesús arribe, entiéndalo bien, para hacer el juicio de las naciones, y recién sentarse en su trono de gloria, y recién hacer el juicio de separación de ovejas y cabras. De un plumazo, lo que se había querido por 72 largos años, se tira. Existe su constante esta organización de porquería, porque se enseña como la verdad, y dicen que creen que ellos dan alimento de la verdad, una atalaya, dicen, una atalaya se da los alimentos verdaderos, y que el esclavo pasa horas para meditar y poner la verdad en esa revista, y que lo que se publica es la verdad. Y vemos en la práctica que esto es una mentira, pura charlatanería barata, charlatanía barata, entiéndalo, es una charlatanía barata. Lo hemos visto en esta doctrina de las parábolas de las ovejas cabras. Se publicó en la atalaya esto de la abeja de las cabras, que se comenzó a cumplir en el año 2014, y se publicaba como la verdad, y que la gente creía que eso que estaba publicado en la atalaya era la verdad. Y vemos que al final la Guasar tiene como un perro con la cola entre las piernas. En 1995 la descarta después de 72 años de haberse enseñado como la verdad, diciendo que esa parábola se va a cumplir para cuando Jesús retorne, cuando venga a hacer el juicio. Y así olímpicamente se deshace una enseñanza que enseñó como la verdad por 72 años. Y ahora lo que han hecho ustedes acá, señores, usted, señor Spring, lo que ha hecho usted ahora, es lo mismo que se hizo en 1995 con la parábola de la oveja de la cabra. Está usted tirando a la basura una enseñanza que se dio por más años, por 86 largos años desde 1927, diciendo que el esclavo fiel y discreto lo constituía todo el resto ungido en la tierra, es decir, el resto ungido con los que ya murieron, que son los 144.000 en su conjunto global. Ese cuerpo de Cristo, todo ese grupo ungido de esclavos de fiel y discreto, eran los que heredarían los cielos, que eran los 144.000. Todo ese grupo se llamó la clase del esclavo fiel y discreto. Y ahora queda reducido en 8 personas. Esta religión no tiene rumbo, está al garete, es como un barco que no tiene brújula, va donde le lleva el viento, y lo que se le ocurre en el momento hace un viraje de acuerdo a lo que cree, porque no tiene una brújula, cree que está la costa ahí al frente, y está viendo pues espejismos, y total que se dirige a un espejismo pensando que ahí está, se ve la costa, se ve tierra. Entonces el barco está al garete, va donde cree ver lo que pueda ver, y espejismos, y entonces da doctrinas de la misma forma, son doctrinas al garete, a lo que se presente en ese momento y lo que ellos puedan ver en el horizonte. Esta religión es una porquería, una religión falsa, y puedo entender que gente joven pueda ser engañada, puesto que el joven es incauto, a veces ingenuo, y por su falta de experiencia es fácilmente engañable por estos viejos zorros que están ahí, esos viejos zorros que engañan a los jóvenes, haciéndoles creer que es religión verdadera. Pero como yo soy más viejo que ellos, muchos de ellos que están ahí como el cuerpo gobernante, y conozco cómo actúan pues estos amarros, a mí no me engañan, pues.
Entonces es triste ser viejo y ser siendo un pelotudo, ¿no? Entonces, pero cuando uno es astuto, inteligente, tú puedes ser baboso, tarado, ¿no? Cuando eres joven, pero llegar a la edad de viejo y darte cuenta que te engañaron y fuiste un imbécil por más de 50 años, eso es bien triste, ¿eh? Ser un viejo pelotudo, ¿no? Entonces, señor Apolos, cuando usted comenta ahí y lo hace en forma orgullosa, usted cree que está, pues, chamares, brillando, pero usted brilla como pelotudo, como si fuera un idiota, puesto que usted está defendiendo una falsa organización, y eso lo corona a usted como un baboso, ¿no? Y esto no es no quiero que lo tome como un insulto ad hominem, puesto que es increíble que usted, con la evidencia que yo muestro, ¿no? Cuando he dicho que toda esta selección del esclavo en 1919 es una mentira, puesto que ese esclavo en 1919 estaba celebrando fiestas paganas en Betel, cumpleaños, navidades, y lo reconoce el libro de proclamadores, y usted no tiene ni siquiera le interesa, el mismo interés de preguntarse, ¿verdad, no? Lo que dice la Basore, ¿no? ¿Cómo Jesús pudo escoger a un esclavo que estaba en Betel celebrando fiestas paganas que son ahora motivo para que te expulsen a patadas si lo celebras? Se dan cumpleaños, navidades, Día del Padre, Día de la Madre, Halloween. No sé si Halloween sería una calumnia, ¿no? Pero sí Día de Acción de Gracias. Y celebrar los días normales que celebran las personas del mundo. Porque lo veían cosas normales, como cumpleaños, no había ningún problema, no había problema con celebrar navidades. Y la UAS estaba publicando artículos. Cuando venía el 25 y 24 de diciembre, publicaba en la Atalaya un recordatorio que ya estamos en Navidades y que era el día, si bien no estaban seguros que era la fecha de nacimiento de Jesús, no interesaba que no fuera la fecha, sino lo importante es recordar su nacimiento, y así lo publicaba la Watchtower en 1926-27, que no importa que no fuera la fecha exacta, lo importante es recordar el nacimiento de Jesús, y lo publicaban en Atalaya, señor Apolos. Y después la Watchtower dice que esas fiestas de Navidad estaban plagadas de demonismo. Entonces sí es cierto que estaba plagada de demonismo y que ahora te expulsas y tú lo celebras en Navidades y cumpleaños y otras fiestas como Día del Padre y la Madre. ¿Cómo Jesús pudo escoger? Entienda, señor Apolos, deje de ser un imbécil. Pregúntese una vez en la vida, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo pudo Jesús nominar a su esclavo, porque lo encontró fiel y discreto, si estaban celebrando fiestas paganas? ¿Eso es ser fiel y discreto, señor Apolos, señor Gaboredo, señor Colima? ¿Cómo pudo escogerlos? Si estaban cuando vino el prisionero los encontró en flagrante pecado, celebrando fiestas plagadas de demonismo, como la UAS lo reconoce. Que en la Atalaya reconoció que no se debe celebrar Navidades porque están plagadas de demonismo pagano. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo es verdad que Jesús pudo hallar fiel y discreto a su esclavo en 1918, como se enseñaba antes, que Jesús hizo una expresión, ahora se dice que es en 1914, y duró 5 años, si en esas épocas estaban celebrando Navidades, en Betel, y se repartían regalos, y se cantaban himnos de Navidad? ¿Se da cuenta, señor Apolos? Concéntrese en mis preguntas. Póngase a usted ver que aquí hay contradicciones, pues, que Jesús no pudo haber escogido jamás a ese esclavo porque no estaba fiel a Jesucristo, celebrando fiestas paganas, y tampoco eran discretos porque lo hacían en forma pública, repartiendo tarjetas de Navidades a las personas del mundo. Repartían la Watchtower, está en la historia, en internet usted puede ver las tarjetas de Navidad que se repartían a las naciones. Decía feliz año nuevo, feliz Navidad y propio año nuevo, le decía a la ciudad Watchtower, y lo repartían a las empresas del mundo, a la gente del mundo, y se repartía eso entre los hermanos, todo, y de forma indiscriminada. O sea, no eran discretos ni siquiera en celebrar las Navidades. Entonces no les encontró ni fieles, puesto que la fiesta de las Navidades es una fiesta, según la Watchtower, una fiesta pagana plagada de demonismo, y tampoco eran discretos, puesto que lo hacían abiertamente, repartiendo tarjetas de Navidad, ¿no? Y mandando regalos, tanto sus miembros como a la gente de afuera que a ellos les interesaba mandarle una felicitación por Navidad. Entonces, respóndase esta pregunta, pues, señor Apolos. Deje de ser un burro, pues, se cansa, pues. No me ponga que esto parezca un insulto ad hominem, pero a veces uno se merece ser, pues, catalogado como un imbécil, ¿no? Puesto que usted no quiere reflexionar que es imposible que Jesús haya podido nominar a su esclavo en 1919, según dice la Watchtower, porque lo halló fiel y discreto, dando el alimento correcto. Ni dieron el alimento correcto,
porque todos los alimentos que Jesús supuestamente aprobó en 1918 o 1914, 1919, son alimentos que ahora no se creen, están todos descartados. Y eso no se creen, porque esos libros que se publicaban como alimento espiritual, como era el libro El Misterio Terminado, que era el libro más importante que Jesús inspeccionó, puesto que se publicó en 1917, durante la inspección que Jesús hizo desde 1914 hasta 1919. Y ese libro fue un libro que estuvo vigente por muchos años, no tantos años, pero sí por varios años después de la inspección, y Jesús tuvo que haberlo leído, y ese libro está en la basura. O sea, tampoco dieron alimento correcto, y tampoco estuvieron fieles, ¿no? Porque estuvieron celebrando Navidades. Entonces Jesús no pudo jamás aprobar a este esclavo, porque ni estuvieron dando el alimento correcto, porque puesto que estaban enseñando que el arcángel Miguel era el Papa de Roma, pues, ¿no? Y eso no es el alimento correcto, ¿no? Y Jesús dice que los aprobó porque estuvieron enseñando que el arcángel Miguel era el Papa de Roma, ¿no? Los señores que están ahí abajo, ¿qué piensan ustedes? A ver, quiero ver que ustedes qué piensan. ¿Usted cree que Jesús hubiera podido presionar y aprobar a este esclavo que está enseñando que el arcángel Miguel era el Papa de Roma? Y que cuando Jesús empezó su inspección en el año 14, como decían ahora, el año 1918, comenzaron ahora el 1917 publican el libro Misterio Terminado, diciendo que el fin del mundo vendría para el 1918. Entonces, si ese es el alimento correcto, ¿por qué no vino el fin del mundo en 1918? Claro, todas esas enseñanzas de que el arcángel Miguel era el Papa de Roma y que Leviatán, mencionado en Job capítulo 41 versículo 1, ¿no? Era una locomotora a vapor, ¿no? Esas enseñanzas ridículas, ¿no? Que el pastor Russell era el esclavo fiel discreto. Eso se enseñaba en 1917. El libro Misterio Terminado lo dice, que el pastor Russell era el mensajero de la Odisea, el vicario de Cristo de la tierra, el mensajero de la Odisea y el esclavo fiel discreto. Todos esos alimentos están en la basura, pero fue eso justamente que Jesús aprobó como alimento verdadero, correcto, y por esos motivos dice la cuestión que Jesús los aprobó porque estaban dando alimento correcto y a la vez estaban fieles y discretos. Sí, celebrando Navidades se metieron hasta 1926 con bombos y platillos, plagado de demonismo y repartiéndose de forma indiscriminada o forma indiscreta, ¿no? Todas las tarjetas de Navidad de felicitaciones con regalitos. Entonces, señores que están escucándome ahí, no escuchan a este imbécil que está ahí, ese que está ahí, que te comienza a dar luces titilantes y nuevas luces de comprensión, que no tienen nada que ver con Jesucristo. Pónganse a pensar ustedes, ¿no? Y estoy aprovechando esta vía satélite, ¿no? Con esta pantalla gigante que han puesto acá para yo poder dar mi punto de vista. Acá el señor David Splain, que está ahí, no quiere todavía voltearse, está de espalda ahí, está escuchando todo calladito. Pero ustedes están mirándome acá, medio asombrados, pero no aplaudan por aplaudir, no sean babosos y estén aplaudiendo pues estas enseñanzas que dan, estas son falsas, pues. Entonces, yo le pido al señor Apolo que él cree pues que comenta y está sacando pecha y se cree que es un gran defensor de Jehová y Jesucristo. Jehová y Jesucristo no está en esta organización ni lo están escuchando ustedes, señor Apolo. No está en esta organización, está muy lejos de estos señores, de esta religión segundo adventista, de origen segundo adventista, o sea, del segundo venimiento de Nelson Barrow. Esta es una religión, esta es una secta que ha emergido de la iglesia adventista de Guillermo Miller. De ahí empieza toda la historia, porque Guillermo Miller fue el primer falso profeta del siglo XIX, pues este fue uno de los grandes falsos profetas, uno de los tantos del siglo XIX, Guillermo Miller. Y luego los que lo abandonaron a él porque no se cumplió su fecha de fin, salió uno pues de los mileristas adventistas que se llamó Nelson Barbour. Nelson Barbour también formó su grupo, su iglesia segundo adventista, pues, y ahí pues lo metió Russell pues, para que sea pues su second, sea su segundo ahí. Y Russell pues fue un adventista del segundo venimiento. Y estaba pues bajo las órdenes del señor Barbour, pues que era el jefe de la iglesia segundo adventista. Y luego este señor, igual como hizo Barbour que dejó Miller, después Russell dejó a Miller a Barbour cuando no le salió la fecha pues, del fin del mundo para no se cumplieron sus fechas tanto del fin del mundo como del arrebatamiento que tenía que ocurrir en 1878, y desilusionado se apartó también de Barbour y formó también su secta de origen segundo adventista, porque todos eran adventistas, ¿no? Y se codió con gente adventista, ¿no? Como fueron Storrs, Stetson, Weiss, Joseph Weiss,
el gran piramidólogo, y cuando fundó la Watchtower, sepan ustedes que cuando se fundó la Watchtower y comenzó a publicar en 1879 la primera revista Atalaya de Sion, se llevó a dos adventistas de segundo venimiento, como se dice, se lo aló para su empresa, porque Russell les ofreció un mejor sueldo, y se llevó a William H. Keith y al señor John Patton, y son dos segundos adventistas, barburistas, seguidores de Barbour, y se fueron con Russell los tres para trabajar juntos en la publicación de la Atalaya de Sion. Y quiero que sepan ustedes que la primera Atalaya de Sion aparece como editores auxiliares, asistentes, secundarios, los señores W. H. Keith y John Patton. Todos señores eran adventistas de segundo venimiento. Por eso todas las doctrinas de la Watchtower son doctrinas que Russell aprendió de sus mentores, como fue Stetson, Storrs, Weiss, Nelson Barbour, y trajo todas las enseñanzas que aprendió de la piramidología de este señor Joseph Sykes, ¿no? Y la doctrina de pensionalismo, del alma mortal, y todo esto de Storrs, ¿no? Y todo eso que aprendió de estos señores adventistas lo metió a la Watchtower, como la segunda parucía invisible de Jesús en 1874, y todas esas doctrinas que eran totalmente segundo adventistas, ¿no?, de Nelson Barbour. Entonces esta religión es una religión segundo adventista, de origen adventista en la Watchtower. Y Russell fue el primer apóstata convicto y confeso de la Watchtower. ¿Por qué? ¿Por qué es apóstata? Porque él abandonó, rechazó las doctrinas de la organización de la iglesia segundo adventista que lideraba Nelson Barbour, y Russell dijo: no creo en tus doctrinas, lo que tú enseñas está mal, y prácticamente pues antes que lo expulsara de la organización como apóstata el señor Barbour, Russell renunció y se fue, ¿no? Pero Barbour era pues más condescendiente, ¿no? No es como la Watchtower, que si tú renuncias te expulsan y te ponen como una basura. Cuando se fue Russell de Nelson Barbour, Barbour le dijo: bueno, quieres irte, pues vete, no tienes derecho a pensar diferente que yo, ¿no? Si no crees en las doctrinas que estoy enseñando. No le dijo: eres un apóstata de porquería, ¿no? Estás expulsado como un ruin, voy a ordenar que nadie te hable, ¿no? Dijo: bueno, está bien, no estás de acuerdo conmigo, no, pues apártate, pues no, forma tu grupo, ¿no? Y formó pues creó la primera Atalaya de Sion, y eventualmente se veía con Barbour y se saludaban, no había ningún problema. Ahí no fue expulsado por apóstata, por si acaso no lo pusieron por apóstata. Pues, si bien apostató, puesto que apostatar significa abandonar lo que se creía antes como la verdad, y abandonar una enseñanza, una creencia, un grupo, es apostatar. Russell fue el primer apóstata en el sentido estricto de la palabra, fue un apóstata, puesto que apostatar significa dejar atrás algo que se creía, y Russell dejó lo que él creía antes de Nelson Barbour, pero como no ocurrió lo que él había creído que era la fecha del arrebatamiento, se quitó de Nelson Barbour, pues se dijo: me voy. Y Nelson Barbour dijo: bueno, chao, pues gracias por haberme acompañado en mi grupo, en mi movimiento segundo adventista, formó tu grupo. No lo puso por apóstata, ¿no? Dijo: tú eres un apóstata ruin, que has abandonado a Jehová, a la organización de Jehová, ¿no? Le dijo: vete, pues, tienes derecho a formar en tu grupo, ¿no? Porque estamos con mente amplia, mente libre, y acá hay libertad, nadie es dueño de la verdad. Tú quieres formar tu grupo, adelante, ¿no? Y tampoco Barbour fue expulsado como un apóstata cuando Miller se apartó de Miller, ¿no? Simplemente se apartaron, puesto que nadie está obligado a creer lo que decía otro hombre, ¿no? Pero la Watchtower te expulsas por apóstata, ¿sí? Y ordena que no te hablen, que te embodien, que no te miren, ¿ah? Entonces, cosas que son para reflexionar, pues esta religión que inculca el odio, ¿no? Si alguien no piensa como ellos, ¿no? Si uno antes del 6 de octubre de 2012 hubiera dicho que el Clark Frigate no eran 142.000 sino 8 personas, te hubieran expulsado por apóstata, ¿no? Y si lo hubieras dicho hace 5 años atrás que el Clark Frigate no eran 142.000 sino solamente eran 8 personas, te hubieran expulsado por apóstata, pues eres un apóstata, ¿no? Y mucha gente fue expulsada de la Watchtower porque decía que ciertas enseñanzas no tenían sentido, y que la correcta interpretación debería ser esto, ¿no? Esto de acá. Y fue expulsado por apóstata por haberse adelantado a dar opinión personal, decía, y no creer lo que enseñaba la Watchtower en ese momento, ¿no? Y por ejemplo, hay gente que decía que no había ningún texto bíblico que fuera contra los trasplantes de órganos,
que por qué prohibían eso, que eso era inaudito, que eso no estaba bien, y lo expulsaron por apóstata. Poco tiempo después la Watchtower tuvo que reconocer que verdaderamente no había ningún pecado en hacer un trasplante de órganos, dándole la razón al expulsado. Pero la Watchtower no fue a buscar al expulsado para decirle, discúlpame, en verdad te expulsamos injustamente, tenías razón. ¿Te das cuenta? Lo dejaron expulsado y que nadie le hablara. Esa religión es diabólica, satánica, es una religión intolerante. No tolera que uno diga a la Watchtower, oye, acá hay enseñanzas que están mal. Esto no lo puedo aceptar porque lo dicen 8 babosos como ustedes. Voy a tener que aceptar. Satanás también se introduce a través de hombres para engañar, como hizo Satanás con Russell cuando usó la pirámide de Egipto para engañarlo a él y a la vez a los estudiantes de la Biblia, que se de creer que la pirámide de Egipto era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto. Igual pues está usando Satanás a estos 8 de acá para engañar a las personas para que no se salven. Por eso yo siempre insisto que mejor uno debe guiarse y dirigirse a la fuente, que es la Biblia misma. Ustedes que están ahí, no sigan a este baboso que está ahí. Sigan lo que dice la Biblia, a ver si lo que este señor está enseñando está conforme a la Biblia, como hicieron los hermanos cristianos de Berea en la antigüedad. Y cuando le venía Pablo a predicar, decía, está bien, muy bonito tu discurso, vamos a ver si está de acuerdo con la Biblia. No sean ustedes como los de Tesalónica, que aceptaban todo, que sean complacientes, sean fieles, y ser fieles significa corroborar si eso está en la Biblia. Lo que está este pío de acá con su grupo del cuerpo gobernante, este que está ahí, ese que está ahí, ese. Lo que él está diciendo a ustedes en este momento está de acuerdo a la Biblia. Dirígese a la fuente. Pues no aplaudan ustedes como unos imbéciles. ¿Qué haces tú, Acción Apolo, aplaudiendo como un baboso ahí? Tú, Gaiboredo, ahí, a fondo ahí, este que está a fondo ahí está Luro. Gaiboredo, Mr. Hernán 8, lo veo tan escondido ahí mirando. Ya lo te vi, Mr. Hernán 8. A Exo 0583 y a Colima, que está ahí también, todo ahí agazapado, ahí vergonzado. Acá están aplaudiendo como unos babosos de religión falsa. Piensen en lo que estoy diciendo. Aquí no hay odio, es odio, sino que uno no le puedes engañar el cerebro a la inteligencia de una persona, no puedes insultar la inteligencia de una persona. Y ves cómo aplauden, como unos imbéciles ahí. Dios mío, pues este mundo va teniendo imbéciles. Por eso hay gente que se aprovecha de los imbéciles. Como se dice el dicho, pues el vivo vive el tonto, ¿no? Y el tonto es su trabajo. Claro. El vivo hace trabajar en el servicio de campo gratis a estos tontos que están ahí. Ahí está Apolo, Gaiboredo, están a predicar gratis. Y el vivo, los vivos que es el cuerpo gobernante y toda esa cúpula de gringos ahí, se deben estar matando de risa, ¿no? Trabajan gratis para nosotros, para enriquecernos, ¿no? Para comprar hoteles de lujo en Nueva York y remodelarlos, y hacer negocios. Invertir dineros sobrantes en cuentas hedge funds para que reguitúen más, ¿no? Donde están las cuentas de narcotráfico y de la mafia, ¿no? Tráfico de armas y todo eso. Ahí está metida la Watchtower, comprando hoteles de lujo en Nueva York para remodelarlos. Imagínese a Jesús usando la plata, ahí que nunca pidió plata, por principio Jesús pidió plata en tus joyas, menos que tu joya, te pide tu joya, también tu joya es de oro. Este no es oro por si acaso, este es de plata nomás, pero a Watchtower no le interesa esto, este es de plata, no quiere tener de oro y que tenga brillante, que cueste. Dice pues, joyas que tengan un valor material, quieren joyas, te pide tu sobrevida, tu testamento, tu pensión de tu vejez. No le interesa si el hombre tenga una esposa que viva de la pensión, no le dejes nada a tu esposa, dáselo todo a la Watchtower. Si tienes bienes inmuebles, no se lo des a tus hijos, es idiota, dáselo a la Watchtower, que se frieguen tus hijos, que se mueran de hambre. No les interesa nada, dámelo a mí. Cuando me acuerdo pues cuando Jesús le ofrece el hombre rico y le dice a Jesús, le hace una pregunta tentadora: Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Jesús hubiera podido aprovecharse, es decir, si quieres salvarte y entrar al nuevo mundo, da todo, sé dadivoso, ¿no? Le hubiera dicho Jesús al hombre rico, sé dadivoso, dale acá, manda una carta a mi apóstol Pablo, allá que está ahí en Jerusalén, ¿no? Y mándale una carta así, cortita nomás, así mucho palabreo, tu deseo de donar tus joyas, tus riquezas a la organización, a mi organización, mándale una carta al tesorero de mi organización, ese apóstol Pablo, que lo ha designado a él. Mándale él todo, y así te podrás salvarte del Armagedón venidero, como hace la Watchtower, ¿no? Que sea dador alegre. Jesús no dijo, sea dador alegre con organización, y dáselo al apóstol Pablo para mi obra mundial. Yo digo, sea dador alegre para los pobres, dáselo a los pobres. Eso fue la lección de Jesús. No me lo dice a mí, ni al apóstol Pablo, ni mi organización, a la tierra, para la obra mundial, para comprar hoteles en Jerusalén.
haciendas, granjas, grandes imprentas, casas Betel por todo el mundo. Esa es la diferencia entre la religión verdadera, que practica la humildad, la pobreza y la protección y la ayuda al pobre. La Watchtower no tiene es totalmente no es la imitación de la iglesia verdadera cristiana, no es. Es una religión que ha usado la palabra de Dios para enriquecerse, aprovechando a la gente como ustedes que están ahí sentados babosos, que creen que la Nación de Jehová está en la Watchtower, sociedad anónima, una empresa jurídica formada por acciones. ¿Ah? Entonces, espero que este video les sirva a ustedes para que mediten, pues que esta religión no se puede creer nada en absoluto, es una religión totalmente falsa, de falsos profetas, y tienes un montón de información y un montón de temas, un montón de pruebas de diferentes asuntos que muestran que la religión es recontra ultra falsa, que Jehová y Jesús no pueden estar detrás de tantas mentiras y engaños, de tantas fechas falsas de fin, de tantas doctrinas titilantes que se enseñaban por tantos años como la verdad. Cuando luego nos decía, pues, en la Atalaya de 1880, en la página 83 del mes de marzo, nos decían que adorar a Cristo, nos decía pues que adorar a Cristo, de cualquier modo, no puede ser malo. Nos decía la Watchtower en 1980, y luego de haber enseñado esta como una verdad, señores, por más de 84 años, la Watchtower en 1964 recién se le ocurre decir que la adoración de Jesucristo va en contra de las Escrituras y que los adoradores de Dios vivo y verdadero no deben adorar al Hijo de Dios, Jesucristo. Después que se enseñó por 84 años que no había ningún problema en adorar a Jesucristo. ¿Qué les puede parecer? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿No? Y ni hablar cuando se enseñaba que los hombres de Sodoma y Gomorra serían resucitados, y después se dijo que no serían resucitados, que sí serán resucitados, que no serán resucitados, no serán resucitados, sí serán resucitados, y por 8 veces, yendo marchas y contramarchas. Después, cuando se decía en 1903, la Watchtower decía que no podría haber nada en contra de nuestra conciencia entrar al ejército. Está en la Atalaya del 15 de abril de 1903, página 120. La Watchtower enseñó eso, que no había nada de malo de ir al ejército, enrolarse en la fila. Y esto se enseñó, señores, por espacio de 48 años. Hasta que en 1951, la Watchtower, después de 48 años de haber dicho que no había ningún problema de servir al ejército, en 1951 dicen pues que los de Jehová por conciencia deben rehusar el servicio militar. Entonces yo digo, ¿esta religión verdadera? Que Jehová y Dios, sabiendo que no les gusta la guerra y viendo de estar envueltos en, que los de Jehová, la religión verdadera y sus miembros estén envueltos en la guerra, Jehová tuviera que esperar desde cuando se fundó la Watchtower en 1884, cuando se fundó la sociedad Watchtower, hablo cuando se fundó la empresa. Es decir, estamos hablando de 16 años hasta 1951. Es decir, 67 años estuvo enseñando que no había ningún problema servir en el ejército. Hasta que en 1951 la sociedad Watchtower dijo que eso debía reducirse, que uno no debería servir a las Fuerzas Armadas. Y así, con tantos antecedentes y tantos asuntos que se puede mostrar que la religión no está dirigida por Jehová de una manera, que Jehová no puede estar detrás de enseñanzas falsas por tantos años y no haya llamado inmediatamente la atención a su organización para que digan que no sirvan en la guerra, que no se enrolen en el ejército. Y Jehová y Jesucristo estuvieron mudos por más de 67 años, desde 1884 hasta 1951, mudos, viendo que la Watchtower enseñaba que no había nada de malo con servir al ejército. Nadie puede pensar que Jehová y Jesucristo, que tiene su organización en la tierra, no tuvieran un minuto de tiempo para decirle, no permitan que ningún cristiano de Jehová o cristiano de la Biblia entre al ejército. Sin embargo, recién en 1951, después de más de 67 años de fundar la Watchtower, recién se le ocurre a Jehová y Jesucristo para decir, oye, vamos a avisarle para que no
ahora que cambien de punto de vista y que prohíban que se enrolen en el ejército. Hay cosas pues que no tienen sentido, hay cosas que Jehová y Jesucristo están lejos de esta organización, puesto que es posible que Jehová y Jesucristo hayan estado detrás de toda esta mentira, de publicaciones erradas, diciendo que no podía haber nada de malo en contra de nuestra conciencia detrás del ejército, y que estaba bien que sirvieran al ejército, que estaba bien, servían a la patria. Y eso se enseñaba en las atalayas, se publicó eso en la atalaya del 15 de abril de 1903, como un alimento estudiado de tiempo de Jehová seguramente, ¿no? Que le dijo, pues, publica eso en tu revista oficial de la atalaya, vista que Jehová es el que alimenta, pues, con el Espíritu Santo al esclavo. Publiquen eso, diciendo que estamos de acuerdo, yo Jehová con mi Hijo Jesucristo, en que no hay nada de malo en entrar al ejército. Y después de 1951, Jesús y Jehová cambian de opinión y dicen, mejor vamos a prohibir esto, ¿no? Está prohibido enrolarse en el ejército, ¿Cómo? Jehová y Jesucristo tuvieron más de 50 años, 48 años exactamente silentes, apoyando esta enseñanza. Entonces hay algo que no entra, pues, hay cosas que no se pueden aceptar por sentido de lógica, ¿no? Como una organización que es de Jehová no podía estar al tanto, se haya mantenido descuidado o alejado de lo que estaba haciendo esta organización, publicando cosas que llamaban como la verdad, y al final estaban que estaba mal ir al ejército. ¿Cómo es eso? ¿Qué tradición verdadera, no? Como si estuvieron enseñando por casi 50 años que no había nada de malo servir al ejército, que es cuestión de conciencia, ¿no? Y después ahora dicen que en 1951 que un cristiano no debe servir en el ejército. Entonces, ¿por qué no le dijo Jehová y Jesucristo antes? ¿Por qué tuvo que esperar 48 largos años? Eso hay preguntas, pues, que Dios nos dice, pues, es absurdo decir que es de Jehová, pues, que te dijo por Jehová y Jesucristo, puesto que entonces eso demostraría que Jehová y Jesucristo estaban detrás de esta enseñanza falsa, como cómplices, dos engañadores. Por favor, señor Apolo, señor Galgoredo, que están sentados, yo les aconsejo que se levanten de esos asientos y se vayan de una vez, hagan sus maletas y retírense y váyanse para siempre. No esperen a ser a viejos como yo y después darse cuenta que haber hecho trabajo en balde tantos años. Va a ser mucho la cólera que van a tener contra la Watchtower cuando tengan que irse, los expulsen por apóstatas, porque se dieron cuenta que estuvieron sirviendo por una organización falsa por tantos años. Eso es tristísimo, ¿no? Pucha, ustedes están queriendo quemar los vivos de la Watchtower por haber trabajado como unos idiotas, ¿no? Y sentirse haber sido unos idiotas por tantos años. Felizmente yo me retiré de hace muchos años cuando estaba jovencito, y digo, pasó cuántos años, me salvé, trabajé gratis, sí, por unos años, sí, ¿no? Me da rabia, ¿no? Pero como no fueron muchos, digo, estaba joven todavía, pero llegar a viejo, señor Apolos, como usted, y seguir siendo un baboso de viejo, eso es triste, es lamentable ver un viejo baboso, ¿no? Todo ahí entendés, es bonito, ejemplo verdadero, y usted comenta ahí y sigue como un baboso defendiendo la nación, ¿no? Sin poder responder cómo pudo Jesús escoger esta organización como la nación verdadera en 1919 a su esclavo, si estaban celebrando fiestas paganas en Betel hasta 1926, según lo dice el libro Proclamadores, página 200. Si usted no lo ha leído, señor Apolo, vaya a leer su propio librito de su organización, donde reconoce que esta organización estuvo celebrando una fiesta pagana, pues, hasta 1926. Entonces pregúntese usted, entonces sí es cierto que estaban en pecado, ¿cómo Jesús pudo aprobarlos y felicitarlos? Bien, ya tienes a ustedes que quedan ahí abajo que hablan como unos idiotas. Ay, Dios mío. Bueno, mi ahora sí los dejo porque me pasó de una hora. Gracias por escucharme, buenas noches, que descansen bonito. ¿Ya? Váyanse a su casa, tomen su auto, váyanse a su casa y no recen más. Y si pueden agarrar este Teatro Stanley, clausúrenlo por favor, porque mucho lujo hay acá. Veo que mucha madre han remodelado este teatro, metido pan de oro acá, imagine todo lujoso. Y así Jesucristo no tenía estos teatros, ¿ah? Señores, Jesús no tenía estos teatros así, nunca. Jesús te hablaba en el sermón del monte, ahí en Galilea, pero nunca se trae un teatro de lujo como este. Mira qué lindo, mira qué bonito, todo lleno de luces, ahí mira esos lámparas, esa araña, esa lámpara que tiene ahí de cristal de Murano. No, qué cristal de Murano, de Checoslovaco, mira qué lindo. Mira esos muebles, mira esos palcos, qué tal lujo, por el pan de oro, muy bien. Y Jesús no tiene donde reposar su cabeza. ¿Cómo no? Esa diferencia entre religión verdadera y religión falsa. Esta religión ama el dinero mucho. Una empresa norteamericana, y los gringos son especialistas haciendo negocio en todo. Saben hacer negocio en todo, pues son unos expertos. Y aún usar la palabra de Dios
que es un medio muy fácil de enriquecerse porque no gastas mucho más que un discursante que convenza, convierta a la gente, les lave la cabeza y los haga trabajar gratis sin sueldo. Y ese es todo el asunto de este negocio de la religión. Tener un buen charlatán ahí que los convenza que esta es la religión de Dios, que acá se van a salvar siempre y cuando vayan a predicar gratis de casa en casa y coloquen la literatura chatarra de esta porquería de religión. Y así lo hacen trabajar gratis como unos babosos. Ese es todo. Y el lavado cerebral, claro, son expertos ahí en lavado cerebral. Y esas técnicas la aplican todas las religiones, no te lo digo que va. Cada religión usa el mismo sistema para mantener firmes y sujetos a sus miembros, así, todos embrutecidos como robots, y repitiendo de la religión verdadera porque lo dice el cuerpo gobernante. Y así son, pues. Él lo ve, pues, Apolo, pobrecito. Está viejo recalcitrante. Bueno, yo soy viejo, pero soy muy avispado, y de recalcitrante acá, esta está bien joven, ¿eh? Este mi cerebro está bien lúcido. Tengo literatura y leo, y tengo mi cerebro siempre funcionando, pensando cómo hacer mi video, qué voy a decir, ¿no? Porque estoy con el cerebro que siempre está funcionando como un reloj. No dejo que me venga Alzheimer, porque siempre lo tengo trabajando, ¿no? Más activo que muchos jóvenes inclusive. Así, señor Apolo, también usted tiene su cerebro, y para ello comienza a úsalo más, sobre todo dedíquese a investigar el pasado de esta organización, para que usted, que se va usted, se le van a parar los pelos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por escucharme, y ustedes váyanse a su casa, tomen su avión y váyanse a su país y dejen de estar acá como unos payasos acá, aplaudiendo como unos imbéciles, que eso se puede hacer ridículo, aprendiendo con la que está enseñando este baboso que está ahí. Gracias, buenas noches.